En lo que es cáncer ginecológico, siempre se van a dar cuenta que cuello uterino y mama son las patologías que se preguntan con mayor frecuencia. Y justamente en lo que es patología cervical, siempre me he percatado que hay bastantes dudas en cuanto al manejo, ¿no?, de las lesiones premalignas y en parte el manejo del cáncer de cuello de por estadios. También la patología benigna de mama es un tema muy importante por la gran cantidad de preguntas que se realizan, ¿no?, y que se han evidenciado a lo largo del tiempo, ¿no? Miren la cantidad de preguntas que abarcan solamente lo que es mama, cuello y un poco de patología benigna de ovario, ¿no? Cáncer de ovario, cáncer de endometrio, en realidad no se pregunta mucho, pero siempre viene una pregunta de endometrio, ¿no? O de hiperplasia endometrial. Por eso es importante poder responderlas. Entonces comenzamos con cáncer de endometrio. Cáncer de endometrio, ustedes se van a percatar que siempre en las preguntas, cuando vienen referente a ello, les van a dar datos importantes, como por ejemplo que es una paciente mujer menopáusica, luego te van a decir que viene con sangrado uterino normal, por ahí también te van a decir que es diabética, que es hipertensa, ¿sí? Entonces, estos datos de acá casi siempre te vienen en las preguntas cuando se refieren al cáncer endometrial, ¿no? Sangrado posmenopáusico y pacientes con antecedentes de diabetes y hipertensión, que sabemos que son factores de riesgo para cáncer. Entonces, todo esto obviamente nosotros sabemos que tiene que ver con un cáncer endometrial o cáncer de útero también se le puede llamar. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en las preguntas. Por ejemplo, acá, esta pregunta del 2022. Paciente obesa, ya te da un dato importante, ¿no? Cuando ves obesidad, ves hipertensión, ves diabetes, ¿no? Ya se te va asomando por la mente una patología, ¿no? Te da la edad, 42 años. Muy bien, todavía no sabemos, está en la menopausia, ¿no? Sabemos que la menopausia más o menos da al borde de los 50 años. Puede ser más, puede ser menos. Dice que presenta sangrado irregular, o sea, un sangrado anormal. Desde hace 6 años, o sea, desde los 36 años, esta paciente ya viene con sangrado. Y le hacen una ecografía, y sabemos que la ecografía que mejor te ve el endometrio es la ecografía transvaginal, ¿no? No la pélvica, no la abdominal, no la transperineal, sino la ecografía transvaginal. Y muestra un endometrio de 14 milímetros. Muy bien. Entonces, con este dato te preguntan, ¿cuál es el manejo más adecuado? Te hablan ya de manejo, ¿no? El tratamiento, no te están hablando el examen diagnóstico o algo parecido. Entonces, en base a ello, nosotros podemos pensar una serie de posibilidades. Te dan anticoncepción, te dan biopsia, resección en cuña de ovario, histerectomía abdominal y laparotomía. Eh, ¿Ustedes cuál creen que puede hacer? Inclusive te dan alternativas que tú puedes ir descartando, ¿no? Sin saber de repente la respuesta, puedes tú darte cuenta que la alternativa C no va, ¿no? Resección en cuña de ovario es un procedimiento que no se hace hace mucho tiempo. Antiguamente se hacía, ¿no? Se sacaba un pedazo de ovario en cuña, pero esto era para cáncer de ovario, no para endometrio. Actualmente está en desuso. En ningún tipo de enfermedad de ovario se hace esto. Entonces aquí descarto este de acá. Y ahora me voy a enfatizar a los datos que me dan en esta pregunta para llegar a mi diagnóstico. Lo primero que te debo yo plantearme es mi primera posibilidad diagnóstica con lo que me están dando. ¿Y qué yo debo plantearme con esto? ¿Qué creen usted que se deba el problema de la paciente? ¿Un cáncer de endometrio, una hiperplasia endometrial? Acá el diagnóstico primero sería SUA. ¿Se acuerdan del PAL-COIN? Que seguramente ya lo han repasado en ginecología general, ¿no? SUA abarca todo sangrado anormal.
esta paciente tiene sangrado anormal irregular. Muy bien, aparentemente aquí puede ser el factor de endometrio. Muy bien, entonces, como segunda alternativa, podría ser descartar las patologías más frecuentes, ¿cuáles son? Hiperplasia endometrial y también cáncer endometrial. Estas serían mis presunciones diagnósticas, ¿no? En este caso. Y me preguntan, sospechando de que esta paciente tenga un problema en el endometrio, que puede ser hiperplasia o puede ser cáncer, ¿cuál es el siguiente paso que yo debo seguir? Yo ya puedo someter a la paciente a anticoncepción oral. ¿Ustedes qué dicen? Ahora, para que tú puedas entablar un tratamiento, primero tienes que tener un diagnóstico. ¿Y tienes diagnóstico acá? ¿Tenemos un diagnóstico? No tenemos diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una patología endometrial? Entonces, ya tengo mi diagnóstico presuntivo y paso al mi tratamiento. ¿Qué voy a hacer con la paciente? Para yo poder descartar si se trata de un problema benigno o problema cancerígeno, debo plantearle una biopsia. Y la biopsia endometrial, ¿cuál es la mejor vía? ¿Ameu, legrado o histeroscopía? La histeroscopía. En cuanto al grosor, acá me dan el grosor de 14 milímetros. ¿Qué les parece ese grosor? Tenemos una mujer, debemos saber siempre separar una mujer en la premenopausia y una mujer en la posmenopausia. ¿Cómo es el endometrio en estas pacientes? En la premenopausia, en teoría, se dice que el endometrio puede llegar hasta 15 milímetros. Y en la posmenopausia se dice que el endometrio como máximo debe llegar a 5 milímetros. Estos son conceptos rígidos, pero que todavía tienen cierta validez, sobre todo para temas de exámenes. Y es así. Entonces, esta paciente no nos dice si es premenopáusica o posmenopáusica, ¿no? Pero asumimos que es un sangrado anormal por el dato que me dan de sangrado irregular. Entonces, como les decía, anticonceptivo oral no puedo porque no tengo un diagnóstico aún. Me dan datos, me dan factores de riesgo, pero antes de yo poder dar la anticoncepción, debo saber qué es lo que tiene la paciente. ¿La anticoncepción en qué caso se daría? Cuando es un sangrado uterino anormal, funcional, ¿no? O anovulatorio. Cuando hay ciclos en el que la mujer no ovula y se presenta ese famoso sangrado disfuncional, para eso es el anticonceptivo oral. En este caso no va. Biopsia de endometrio, esta es la alternativa. O podría ser la histerectomía abdominal. Alguno de repente pensó que podría ser esta la alternativa. Tampoco, ¿no? Porque la histerectomía abdominal es cuando ya tienes un diagnóstico y sobre todo, para yo plantearle esto, en este escenario de esta pregunta, ¿qué tendría que haber pasado? Que la biopsia endometrial me haya salido una hiperplasia atípica, ¿cierto? La hiperplasia atípica, el tratamiento es la histerectomía abdominal. Y la parotomía, nada, pues no, la parotomía, ¿qué es la laparotomía? Es una abertura en la cavidad abdominal para poder ingresar al abdomen y poder visualizar alguna perforación, peritonitis, apendicitis, ¿no? Cuando el paciente viene con un abdomen agudo, ¿no? Quirúrgico, y no se sabe la causa, se sospecha de una peritonitis, que puede ser por apéndice, obstrucción intestinal, perforación. En ese caso, planteo la laparotomía. Acá, esta pregunta no me dice nada de ello. Por lo tanto, la alternativa aquí es biopsia endometrial. Analizando cada alternativa, me doy cuenta que todas se alejan de la posibilidad y esta es la alternativa más apropiada. ¿Alguna duda tienen? ¿O alguno plantea otra alternativa? Sí, creo que está fácil, ¿no? Recuerden, antes de yo definir un tratamiento, debo tener un diagnóstico. Esta es una tablita de la OMS, que seguramente muchos de ustedes lo tienen. Es antigua, del 99, 98, más o menos. ¿Sí? Es antigua. En el cual clasificaban las hiperplasias endometriales en cuatro tipos. En hiperplasias simples sin atipia, hiperplasias complejas sin atipia, simples con atipia y complejas con atipia. Como se dan cuenta, esto era muy engorroso, ¿no? Desde el punto de vista de reproducibilidad,
y de plantearte un manejo no servía. Por eso que esto actualmente ya no lo usamos. Entonces las preguntas ya no te van a venir así ya. Las preguntas ahora te vienen con la nueva clasificación. Y la nueva clasificación, ¿cómo lo divide? Lo divide simplemente en como acá está, hiperplasia endometrial a secas y neoplasia intraepitelial de endometrio, llamado NIE. Muy bien, esto se ha hecho de acuerdo a estudios morfológicos, genéticos, moleculares y de biología celular, en el cual han querido resumir todo esto para que no sea tan engorroso en dos simples entidades, ¿no? Las lesiones que realmente pueden ir a un cáncer las englobamos en NIE, neoplasia intraepitelial de endometrio. Estas son las lesiones, aquí abarca las hiperplasias atípicas y las complejas. Le englobamos acá. ¿Y qué serían las hiperplasias endometriales? Acá se engloba simplemente el endometrio que está grueso por un estímulo del estrógeno y que no conllevaría a ningún tipo de neoplasia maligna. En cambio, este NIE sí tiene posibilidad de ir a una neoplasia maligna. Entonces, actualmente vamos a trabajar con la hiperplasia clasificada en hiperplasia endometrial y NIE, que es actualmente como les van a preguntar. Entonces, si le dijeran, la biopsia de esta paciente de acá salió hiperplasia endometrial simple, ¿cuál sería el tratamiento? Acá sí le puedes dar tratamiento con progestágenos o DIU, dispositivo intrauterino con levonorgestrel, que es un progestágeno. Y si esa biopsia de esa paciente me saldría NIE, ¿cuál sería el tratamiento? Histerectomía. ¿Y qué pasa si te ponen histerectomía laparoscópica y te ponen por laparotomía, o sea, la convencional? ¿Cuál marcarías? O sea, te ponen las dos claves histerectomía, pero en una te ponen laparoscópica y en la clave C te ponen laparotomía o histerectomía convencional, o sea, con corte. ¿Cuál marcarían ustedes? Actualmente todas las guías te dicen que lo ideal es la vía mínimamente, cirugía mínimamente invasiva, CMI. Por lo tanto, la alternativa sería la histerectomía laparoscópica. Muy bien, entonces acá chicos, en esta segunda pregunta, mujer posmenopáusica con diagnóstico de hiperplasia endometrial. Aquí ya tiene el diagnóstico la paciente. El tratamiento más recomendable, ¿cuál sería? No te dan muchos datos acá, ¿no? Solamente el dato importante es que es una mujer en la posmenopausia, pero que ya se descartó un cáncer, porque al decirte que tiene diagnóstico, ya entiendes que le han hecho biopsia y que está con hiperplasia endometrial. ¿Cuál de estas sería tu alternativa? Histerectomía. La histerectomía podría ser, no sería de lo ideal, pero no es tampoco una idea descabellada. Una mujer que ya no puede tener hijos y que está con un sangrado constante, se podría plantear esta histerectomía. Entonces esto lo puedo dejar como una alternativa. Sigo. Colposcopía. ¿La colposcopía me sirve para endometrio, para hiperplasia endometrial? No, esto está relacionado más que todo a las lesiones intraepiteliales de cuello uterino, ¿no? Esta alternativa no va por ningún lado. Oferectomía. ¿La oferectomía qué es? Es la extirpación del ovario. No tiene nada que ver en este caso. Conización. Conización es para qué? Para las lesiones intraepiteliales de alto grado. Este no es el escenario. Moduladores estrogénicos. Recuerden que en la mujer el endometrio, ¿por qué se engruesa? Por los estrógenos. Entonces no le puedo seguir estimulando con los estrógenos, ¿no? Aunque acá podría darle un inhibidor selectivo, pero no. De las alternativas, la que más se acercaría es la histerectomía. Sobre todo porque es paciente posmenopáusica. La pregunta se le haría más complicada si te dijera mujer de 30 años, gesta cero, para cero, con diagnóstico de hiperplasia endometrial. Acá sí sería más bonito la pregunta y más difícil la respuesta, ¿no? Aquí sí tendría que ser conservador y obviamente la esterectomía no sería la alternativa correcta. ¿Y cuál sería acá el tratamiento ideal para una paciente con sangrado por hiperplasia y que desea tener hijos?
la necesidad de tratamiento hormonal. Idealmente, según las últimas evidencias, el DIU, ¿no? Con el levonorgestrel. Su nombre comercial es el Mirena, ¿no? Muy bien. Esta pregunta de acá. Bien, las preguntas de endometrio siempre se van a dar cuenta que son largas, ¿no? Te dan muchos datos. Acá, por ejemplo, mujer de 58 años, obesa. Ya me dan dos datos acá, que está en la posmenopausia y que es obesa. Ya en mi mente ya está entrando en la posibilidad de una patología endometrial. Dice que acude por manchado oscuro, escaso por genitales externos, o sea, viene por sangrado uterino normal. Así sea manchadito, sea puntito, sea lo que sea, y es sangrado, sangrado es sangrado, sangrado uterino normal, sangrado posmenopáusico. Antecedentes, gesta cero para cero. ¿Esto es factor de riesgo para qué? Para cáncer de endometrio y cáncer de mama, ¿no? Esto de acá es factor de riesgo para endometrio y para mama, ¿sí? Factor de riesgo. Le dio la menopausia a los 48 años y al examen la presión 120/80, donde está normal, frecuencia cardíaca normal, la temperatura está normal. Al examen le encuentran los genitales externos atróficos, acorde a la edad, vagina atrófica por la edad, cervix empotrado. Este término empotrado es frecuentemente encontrado en pacientes posmenopáusicas, así que no es ningún dato positivo para esto. El útero de 6 centímetros tampoco me dice nada. Anexos no palpables te dice, o sea que no se pueden evaluar, tampoco me dice nada, no me apoya para algún diagnóstico. Papa Nicolau negativo, ya, con esto te quieren decir que probablemente no sea un problema de cuello uterino. Y la ECO-TV te dicen, ¿no? Que el endometrio está de 10 milímetros, irregular, con contenido líquido. Entonces, los anexos dicen acorde a su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Te dan el dato de acá. Sangrado uterino, ¿no? Anormal en paciente posmenopáusica. Eso es uno. Te da el otro dato de la obesidad. Me dan otro dato de la... ¿Qué más? ¿Qué otro dato más puedo sacar de acá, de toda esta información? La paridad, está cero para cero. ¿Qué más? ¿Qué otro dato? Que sangra, acá ya lo puse, sangrado uterino. La ecografía transvaginal, que me habla de un endometrio que está en 10 milímetros y dijimos que era hasta 5 en la posmenopáusica. Entonces, con todos estos factores de riesgo para cáncer endometrial, ¿podría ser hiperplasia simple? Sí podría ser, también una hiperplasia simple. Podría ser, lo marco acá. Mucometra. ¿Mucometra qué es? Es moco dentro del útero. Acá me dicen que hay contenido líquido, pero mucometra no es un diagnóstico, ¿no? Es como un signo ecográfico, ¿no? Es como decir hematometra, ¿no? No es un diagnóstico como tal. Cáncer endometrial, hasta ahorita es el que más se acerca a la alternativa. Y hematometra. Hematometra es prácticamente como mucometra, ¿no? Si bien es cierto, la paciente, este contenido líquido puede ser mucometra, puede ser hematometra, pero no es un diagnóstico. Entonces, estos dos se eliminan. Porque si es mucometra, también podrá ser hematometra, ¿no? Recuerden que la ecografía solo te puede ver el color. La ecografía no te puede decir es mucometra o es hematometra. Más te dice líquido dentro. Ya tú ves qué puede ser. Entonces, estas dos definitivamente no van. Entre la hiperplasia simple y el cáncer endometrial, por todos los factores de riesgo, incluido la edad de la paciente, la respuesta que más me inclino sería cáncer endometrial. Entonces, recordemos acá. Estos son hallazgos en la ecografía vaginal. Miren, una cosa es una paciente de la menopausia con sangrado, el cual mujer menopáusica con sangrado, ¿ya? Sangrado uterino positivo, y otra cosa es sin sangrado, ¿ok? Se dice que si una paciente que no tiene sangrado
En la ecografía transvaginal, vamos a poner acá, en la ECO-TV, en la paciente sin sangrado, se puede esperar hasta un endometrio de 8 milímetros. Quiere decir que si te dice paciente de 60 años con un endometrio de 8 milímetros sin sangrado, se podría observar, podría ser hasta cierto punto normal. Pero si la paciente tiene sangrado, cualquiera sea el tamaño del endometrio, cualquier tamaño, cualquier T, tendría sospecha de ser una neoplasia maligna. O sea, el hecho de tener sangrado nada más en la posmenopausia le aumenta significativamente el riesgo de tener un cáncer endometrial. Y no tener sangrado, pues, se podría considerar normal hasta un endometrio de 8 milímetros. Acá, sin sangrado, normal, 5 milímetros, hasta 10 milímetros se podría observar, valorar. Bueno, acá puse 8 milímetros, en algunas guías te dicen hasta 10 milímetros, pero ojo, que tiene que tener esto, que no sangre. Ya, por ejemplo, ¿qué pacientes? Las pacientes que están con terapia de reemplazo hormonal, las pacientes que están con tamoxifeno, por ejemplo, el tamoxifeno te puede engrosar el endometrio y puede llegar hasta 10 milímetros, pero ya un endometrio mayor a 10 milímetros se tiene que biopsiar. Así no sangre se tiene que biopsiar. Con sangrado, todos deben ser evaluados, sobre todo los endometrios de más de 5 milímetros con sangrado, tienen que ir a biopsia. Estos tienen que ir a biopsia endometrial. Muy bien. Y se puede, las pacientes con terapia de reemplazo hormonal, las pacientes que están en la menopausia, tienen sofocos, bochornos, y le dan terapia de reemplazo hormonal, su endometrio puede engrosar hasta 8 milímetros, se puede considerar dentro de la normalidad. ¿Ok? Entonces es importante en la menopausia el dato que te dan si tienes sangrado y si no tienes sangrado, porque cambia mucho en lo que es el tratamiento. Si la observo o le hago biopsia endometrial. Por ejemplo, acá, en esta pregunta del 2005, mujer menopáusica con factores de riesgo positivos para cáncer de endometrio. Hasta acá ya me están diciendo que la paciente puede tener un cáncer endometrial. Acude con sangrado uterino importante, o sea, profuso, de inicio súbito. La primera medida a practicarse en consulta externa es, en consulta externa te dicen, ¿qué creen ustedes? ¿Ecografía transvaginal? Podría ser. Papa Nicolau podría ser. Primero que una contraindicación o relativa, ¿no? Para no hacer Papa Nicolau es que la mujer esté sangrando. Y este paciente viene con sangrado, por lo tanto esta alternativa no va. Histeroscopía podría ser, vamos colocándolo acá. Dilatación y legrado. Dilatación y legrado que vendría a ser equiparable a la histeroscopía, ¿no? Porque si no le hago histeroscopía, le puedo hacer legrado uterino, entonces también podría ser. Y acá te dice biopsia endometrial, la cual la podrías hacer con histeroscopía o con dilatación y legrado. O sea, estas tres alternativas como que vendrían a ser lo mismo, ¿no? O sea, ya te están indicando que tienes que hacer una biopsia, porque tanto la histeroscopía como el legrado tienen como finalidad biopsiar el endometrio. Entonces, pero antes de tú hacer esto, ¿qué examen tienes que hacer a la paciente? Previamente, una ecografía. ¿Para qué la ecografía? ¿Por qué no me voy de frente a hacer esto acá? ¿Por qué? Porque con la ecografía puedo ver el endometrio, ¿no? Puedo ver características endometriales importantes. ¿Qué datos me da la ecografía que es importante que yo lo vea y que en la pregunta me pueden plantear y yo diga, al ver esto, es un cáncer de endometrio? Como en el ovario, ¿no se acuerdan de los tumores de ovario que te dicen que el tumor sea sólido, que sea irregular, que sea más de 10 centímetros, que tenga citis, que sea bilateral? Me van a sospechar en cáncer de ovario. En endometrio es igual. ¿Qué cosa sería? Que tenga vascularidad, o sea, doble positivo. Estos son datos ecográficos, ¿ah? Otro, la interfase del
endometrio con el miometrio. O sea que la interfase se esté perdiendo. Vale decir que el endometrio se estuviera metiendo el miometrio, esta interfase. Y lo otro es que sea heterogéneo. Estos datos que me den la ecografía me tienen que hacer pensar que probablemente sea una neoplasia maligna. Vascularidad, interfase endometrio-miometrio y la heterogenicidad. Si no es homogéneo, si es heterogéneo, puede ser que este endometrio sea un endometrio patológico. Muy bien. Y acá chicos, tenemos esta pregunta acá. Mujer de 64 años, gesta 1 para 1001. Quiere decir que tenía un hijo, un parto, un hijo vivo. Tuvo menarquia a los 10 años, se podría considerar menarquia temprana. FUR a los 55 años, se puede considerar menopausia tardía, ya son factores de riesgo para cáncer endometrial. Te indica que es obesa, que es diabética y que es hipertensa. ¿Ok? Desde hace 10 años, factores de riesgo, estos tres son factores de riesgo, ¿no? Para cáncer endometrial. Y en la ecografía se ve un endometrio de 20 milímetros. Miren, con solamente tener 60 años y que te digan ya que el endometrio está en 20 milímetros, ya aquí es NM endometrio, ¿no? Ya sin más datos, ¿ah? Sin más datos ya, este grosor endometrial es totalmente patológico. Una mujer posmenopáusica no puede llegar a ese tamaño, ¿no? Esto ya es tumoral. Esto ya es un tumor. Y te dicen cuál es el diagnóstico más probable: carcinoma endometrial. Muy bien. Ustedes saben que según el grupo etario hay diferentes causas de sangrado, ¿no? Diferente en una niña, diferente que sangre una mujer adulta y diferente que sangre una paciente menopáusica, ¿no? Acá estamos hablando de sangrado uterino normal. Ya no habla, acá obviamente incluye menorragia, hipermetrorragia, polimenorrea, todo lo que ustedes conocen, esos términos actualmente se engloban en SUA, sangrado uterino normal. Entonces, una niña de 8 años con sangrado uterino normal, primera posibilidad diagnóstica, en su clase de ginecología seguramente han visto, ¿no? En el tema de sangrado uterinos anormales. Acá sería una causa es la vaginitis, ¿no? Que es inespecífica, la más frecuente en las niñas. O laceraciones, cuerpo extraño, ¿no? Estos son los más frecuentes en las niñas como causa de sangrado. En el adulto, mujer de 30 años, causas más frecuentes: a la cabeza, el sangrado uterino disfuncional, o sea, hormonal, ¿no? Y en segundo orden, miomas y pólipos. Y en la posmenopausia, ¿cuál es la causa de sangrado más frecuente? La atrofia endometrial. Segunda causa, hiperplasia endometrial. Tercera causa, terapia de reemplazo hormonal. Cuarta causa, cáncer de endometrio. Si bien es cierto, el cáncer de endometrio no es la causa más frecuente de sangrado en la menopausia, pero es la causa más importante a descartar. Volviendo a la pregunta acá, mujer de 48 años, con hemorragia uterina normal y examen pélvico normal, ¿cuál es la patología más importante a descartar? No te da muchos datos, ¿no? Te dan pocos datos. Esto se presta a la subjetividad, ¿no? Entonces aquí ya no solamente tienes que saber el tema, sino que tienes que también que saber descartar las alternativas y quedarte con las más posibles, ¿no? Por ejemplo, aborto podría ser una causa. 48 años no te dice si es menopáusica o no. Si tiene 48 años y todavía menstrua, en teoría podría salir embarazada, ¿no? Y podría ser un aborto. Adenocarcinoma endometrial también podría ser. Porque ¿cuáles son los datos que te da esta pregunta? Solo la edad, 48 años, que está sangrando anormalmente y que al examen pélvico está todo normal.
O sea, no encuentran un tumor, algo evidente que les haga sangrar. Entonces, aborto lo podría descartar, ¿no? Por el tema de examen pélvico normal. Adenocarcinoma endometrial podría ser hemorragia anovulatoria, podría ser mioma uterino y pólipo, mioma uterino y pólipo, ambos como que se descartarían, ¿no? Porque si es mioma también podría ser pólipo, ¿no? Pero acá te dice la patología más importante, justo lo que le decía acá, ¿no? Lo más importante a descartar en las mujeres mayores, que en realidad aquí en esta pregunta te debieron haber puesto que es una paciente menopáusica, ¿no? Si te hubieran agregado este dato en la pregunta, a ojos cerrados, hubiera sido la alternativa, ¿no? Que fue la alternativa que hicieron valer en aquella pregunta, adenocarcinoma endometrial. Pero como se dan cuenta, a veces son preguntas con pocos datos que justamente para que tú te equivoques. Estos tres son los tres procedimientos diagnósticos más frecuentes para nosotros poder hacer la biopsia endometrial, siendo la histeroscopía más toma de biopsia actualmente el gold estándar para el diagnóstico de cáncer endometrial. Esta es una histeroscopía y esta imagen de acá que ustedes ven acá, ¿qué les impresiona que es? ¿Por cómo lo ven? Por sus características macroscópicas. ¿Qué les parece que es un mioma? ¿Es un cáncer? ¿Es un pólipo? ¿Por qué creen que es un pólipo? Perdón. Y justamente en las preguntas esos datos le van a dar. Les pueden poner, hay un tumor de superficie lisa con un vaso nutricio que se ve acá, ¿no? Pedículo con un vaso nutricio que lo alimenta, de bordes regulares. ¿Ese tumor cumple todas esas características o no? Estas son características de benignidad. Este es un pólipo. Es así como se ve, es así como se ve en la histeroscopía un pólipo. Y con un resectoscopio se hace el corte acá y se extrae por vía vaginal. Es el método gold estándar para extracción de los pólipos. Muy bien. Acá chicos, mujer de 57 años. Con ese endometrio siempre son mujeres mayores y obesas, ¿no? Siempre tienen ese dato. Es reiterativo, ¿no? Esta pregunta en 2010, igual, 57 años, ya está menopáusica, obesa, diabética, ¿no? Hipertensa, ya tiene todo, ¿no? Fura hace 10 años y tiene sangrado vaginal escaso. Así sea escaso o profuso, no le cambia nada a la pregunta, que te diga si es profuso o es escaso. Tiene sangrado o posmenopáusico, ya está. Útero y anexos normales, se dice. O sea, no hay tumores de ovario ni nada de eso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ojos cerrados, cáncer endometrial. ¿Ok? Cáncer endometrial. Miren acá. Ustedes saben que el cáncer de endometrio hay dos tipos, ¿no? Cuando hablamos de cáncer endometrial, se clasifica histológicamente en dos tipos, en el tipo uno y en el tipo 2. El tipo uno es el más frecuente, más o menos 75% de los cánceres de endometrio es de tipo uno, mientras que el 25% es tipo 2. Y miren, todo esto que hemos hablado de hipertensa, de diabética, estímulo estrogénico, aplica para este de acá, para el tipo uno. Para el tipo 2 no. El tipo 2 más bien pueden ser mujeres flacas, pero sí, mujeres mayores, mujeres de más de 60 años. ¿Ok? El tipo uno es todo lo que hemos escuchado, obesa, diabética, cumple todos los factores de riesgo. ¿Ok? Mientras que el tipo 2 no. Más agresivo, ¿cuál es? Entonces, como les decía, todo lo que hemos hablado de factores de riesgo aplica para el tipo uno. Y el tipo 2 no, más bien son endometrios adelgazados. ¿Qué tenemos que saber de esto? Que el tipo uno tiene que ver más con el estímulo estrogénico, mientras que el tipo 2 la edad.
Mujeres muy mayores hacen cáncer tipo 2. La raza blanca tiene mayor predisposición al cáncer endometrial. Ahora, en lo que es histología, el tipo 1 es el famoso adenocarcinoma endometrioide, mientras que el tipo 2 tiene como tipos histológicos más frecuentes el seroso y células claras. ¿Y qué características tienen estos dos? Que son los más agresivos. Y cuando hablamos de agresividad en cáncer, ¿a qué nos referimos? Que hacen metástasis tempranamente y que tienen alta posibilidad de recurrencia. O sea, después de darle tratamiento, puede volver. Eso te da que un cáncer es agresivo. El pronóstico es muy bueno en los tipo 1, mientras que en el tipo 2 es malo. ¿Ok? Y lo demás, bueno, son cositas que no vienen al caso. Esto es lo más importante que ustedes tienen que saber en cáncer endometrio tipo 1 y tipo 2. Aquí, la lesión premaligna relacionada con la neoplasia endometrio, ¿cuál es? La hiperplasia atípica. Recuerden, y esto aplica para todo, ¿ah? Todo lo que es atípico o complejo, sospecha de cáncer. Muy bien. Aquí está, chicos, miren, la clasificación del 2009. ¿Alguien de casualidad ha revisado la clasificación de cáncer de endometrio Listerine del 2023? Es distinto a esto, ¿no? Es muy diferente, pero no le van a preguntar eso, no se preocupen. Porque en esa clasificación ya introducen el atlas genómico, hablan mucho de temas moleculares, mutaciones genéticas, ¿no? Que no vienen al caso, no les van a preguntar. Ni los que hacen el examen probablemente no lo dominen. Entonces, esto es lo que ustedes todavía valen. Y recuerden que endometrio no se pregunta mucho estadios, ¿no? Casi siempre es de cuello, uterino. Cáncer de cuello, sí, estadios te dicen. En endometrio poco, pero ha venido alguna vez como en el año 2017. Miren qué preguntaron acá. El cáncer de endometrio, según FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetras, ¿en qué estadio se encuentra la enfermedad si el tumor está limitado solo al endometrio? Si está limitado solo al endometrio es un estadio 1. ¿Ven? No fue difícil, pero el 1 tiene 1A y 1B. 1A si el tumor ha penetrado el miometrio, pero menos del 50%. Si no ha penetrado más del 50% es 1B. Si el tumor se ha extendido hasta el estroma del cuello uterino, es un estadio 2. Si el tumor se ha extendido a la superficie externa del útero, o sea, a la serosa o a los ovarios, es 3A. Si se ha extendido a la vagina o a los parametrios, 3B. Si ha comprometido los ganglios linfáticos de la pelvis, 13.1. Y si ha comprometido los ganglios paraaórticos, 13.2. Si se ha extendido a la mucosa de la vejiga o a la mucosa del recto, 4A. Pero si ya se ha disparado a distancia y se ha ido al pulmón, hígado o ganglios inguinales, 4B. Recuerden que en cáncer de ovario o en cáncer de endometrio, el compromiso de ganglios inguinales ya se considera metastásico y es un 4B. Acá, por ejemplo, ganglios pélvicos no es metastásico, es 13.1. Ganglios paraórticos tampoco es metastásico, es 13.2. Muy bien. ¿Qué tipo de cáncer de endometrio es el más frecuente? El adenocarcinoma. Te dicen el más agresivo, el seroso, que es el más agresivo. Que tiene buen pronóstico, el mucinoso, este tiene buen pronóstico. Buen pronóstico. Y el otro que es agresivo, el de células claras. Entre el seroso y el células claras, el más agresivo es el seroso, ¿no? Es recontra agresivo en lo que es cáncer endometrial. Muy bien, se pasó. Ya, chicos, aquí, mujer posmenopáusica de 48 años. Este dato es importante, ¿no? Posmenopáusica. Te ayuda mucho con ese dato ya, porque a los 48 años puede ser que no seas menopáusica, ¿no?
y vas a estar pensando en eso. Voy a te dar en el dato que es posmenopáusica. Dice que desde hace 3 días tiene sangrado vaginal escaso. Pues como les digo, para cáncer, sea escaso, sea profuso, ya no pienso mucho en eso, es sangrado. Sospecha de cáncer. Mira, la presión. Te dan otro dato. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene hipertensión, pues, ¿no? Según las nuevas guías, ¿qué dice? Más de 140, ¿no? Dice hipertenso, te están dando ese dato. Bien, está bien la diastólica, está en 90. Es gordita, ¿no? Porque para el 1,50 m pesa 68, casi una obesidad tipo 1, ¿no? Y al espéculo, el cervix está normal, con epitelio normal. Sangrado escaso por orificio cervical, te dice. Sangrado escaso por orificio cervical. O sea, el sangrado viene de dentro del útero, dentro del endometrio. El útero mide 7 centímetros y anexos no se pueden tocar. Le hacen ecografía, se corrobora el útero de 7 centímetros, pero el endometrio está heterogéneo, mira. ¿Se acuerdan lo que le decía, no? Heterogéneo. Todo lo que es heterogéneo, complejo, vascularizado, tira para cáncer. ¿Y el endometrio en cuánto está? En 2, está muy elevado. Más el sangrado. Aquí la primera posibilidad diagnóstica sería un CA endometrio, un cáncer de endometrio. ¿Y si no tienes diagnóstico, cuál sería tu plan? Histeroscopía más toma de biopsia. ¿Cuál de estas alternativas se acerca más? La D, biopsia endometrial. Vamos a continuar ahora de otra patología que es muy importante por la frecuencia con la cual se pregunta, ¿no? Cáncer de ovario. Cáncer de ovario, al igual que cáncer de endometrio, siempre factor de riesgo es la edad. Mujeres de más de 50 años, un factor muy importante, ¿no? Para el cáncer de ovario. Vamos ahora a ver acá las preguntas. Mujer de 44 años, mujer de 44 años, acude a consulta por presentar llenura precoz, distensión de abdomen, estreñimiento y sensación de compresión en la zona pélvica. Sensación de compresión como que hubiera un tumor que está comprimiendo esa zona. Tiene historia familiar de cáncer de mama y de cáncer de ovario. Al examen se palpa tumoración en fosa ilíaca izquierda, dura, fija y dolorosa. A la palpación, ¿qué marcador tumoral es más adecuado solicitar? Esta pregunta del año 2023. Muy bien, recuerden que en cáncer de ovario siempre se menciona que la paciente va a presentar síntomas digestivos en un inicio. Síntomas digestivos. Por eso que usted cuando lee los libros, ¿no? Sobre cáncer de ovario, en el capítulo de cáncer de ovario indican que las mujeres, muchas de ellas van primero al gastroenterólogo porque presentan síntomas digestivos. Y aquí, en esta pregunta, se cumple, ¿no? Llenura precoz, distensión abdominal y estreñimiento. Muy bien. Nos hablan de una tumoración que está comprimiendo la zona pélvica. Y otro dato importante, en lo que es cáncer hereditario, siempre va de la mano cáncer de mama y cáncer de ovario. Inclusive hay un síndrome de cáncer de ovario y cáncer de mama. Entonces, toda paciente que ha tenido antecedente familiar de cáncer de mama puede tener más riesgo de hacer cáncer de ovario y viceversa. Entonces, al examen clínico, cuando a ustedes le dan estos datos de que el tumor es duro y fijo, más se acerca para una neoplasia maligna. Si le dijera más bien si es blando y móvil, tira para benigno.
duro y fijo, tira para maligno. Y te dicen qué marcador tumoral vamos a solicitar. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que saber primero qué son los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales en su mayor proporción son glicoproteínas, ¿sí? Glicoproteínas que se van a elevar en ciertas circunstancias, se elevan en ciertos tumores. Hay marcadores tumorales para cáncer de mama, para cáncer de ovario, para cáncer de endometrio, para cáncer de cervix. ¿Sí, cierto? Muy bien. Cáncer de cervix no tiene un marcador específico. No pedimos marcadores para cáncer de cervix. El cáncer de mama, hay un marcador que pedimos, pero que sin embargo no se eleva mucho y no es muy sensible para el cáncer de mama, pero es el marcador que se eleva en mayor proporción comparado a los demás. ¿Cuál es? El CA15.3. Ahora, el cáncer de endometrio no tiene tampoco un marcador, ¿ok? El cáncer de ovario es la neoplasia que tiene mayor cantidad de marcadores que se elevan. Entonces, tenemos que primero saber cuál es la importancia de un marcador tumoral en el cáncer de ovario. ¿Por qué pedimos marcadores tumorales? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo de pedir un marcador tumoral? ¿Saben? Alternativas. Me da el diagnóstico. Segundo, eh, me indica la agresividad del tumor. Tercero, me sirve para el seguimiento post cirugía. ¿Cuál de estas tres marcaría? ¿Perdón? Seguimiento. Esta es la alternativa, correcto. Muchos piensan que es para el diagnóstico, ¿no? No pedimos para diagnosticar ni para ver si es agresivo o no, para seguimiento post-tratamiento. Entonces, volviendo al tema del cáncer de ovario, el cáncer de ovario tiene varios marcadores. ¿Qué marcadores tumorales conocemos en cáncer de ovario? El CA 125, el CA, el alfa feto, muy bien. ¿Qué más? LDH, muy bien. ¿Qué más? La inhibina. ¿Qué más dijeron por ahí? Y por ahí el CA 19.9. Muy bien. Pero como ven acá, cada marcador tiene un tumor con el cual se eleva más específicamente. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína se eleva con mayor frecuencia en los tumores de células germinales. ¿Específicamente en cuál? Tumor del saco vitelino. ¿Ok? El CA 125 se eleva con mayor frecuencia. ¿En qué cáncer de ovario? ¿En qué tipo de cáncer de ovario? En el, muy bien, en el seroso, que es el más frecuente. Muy bien. El CA 15.3 dijimos mama. El CA 19.9 y el CA se elevan en tumores mucinosos, que pueden ser páncreas, colon y recto. Pero en ovario se eleva en los adenocarcinomas mucinosos de ovario. Ahí se eleva el CA 19.9. Y el HCG en los tumores es una atrofina coriónica, se eleva en los coriocarcinomas específicamente, tanto en coriocarcinoma gestacional y el coriocarcinoma no gestacional. Muy bien. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué marcador tumoral es el más adecuado solicitar en este escenario? El más frecuente de todos, ¿no? ¿Cuál es?
sea 100. Y algunos dirán, doctor, ¿y por qué no este? ¿Por qué creen que no es alfa-fetoproteína? Este es más que todo para mucinos, recto, páncreas, ¿no? Recto, páncreas, colon. ¿Por qué no el alfa-fetoproteína? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguna idea por qué no podríamos marcar esto si decimos que también puede ser un marcador de tumor de ovario? ¿Por qué no? Recordamos que los tumores de estirpe germinal, los tumores de células germinales, es más frecuente en qué pacientes, tumores de células germinales. En mujeres jóvenes, entendamos mujeres de menos de 25, 30 años, ¿ok? Esto es muy importante. Esta edad ya no es frecuente en los tumores germinales. Ya tiene 44 años. Esto lo aleja. Y por frecuencia es más frecuente en los serosos que los germinales. Entonces, esta es la alternativa correcta. ¿Cómo se denominan las masas ováricas bilaterales por cánceres gastrointestinales metastásicos secretores de mucina? 2023. Hay que tratar de sacar la mayor cantidad de información en cada pregunta, porque de repente no te van a preguntar lo mismo, pero de repente pueden modificar nomás la pregunta, ¿no? Y preguntarte algo de lo que está contenido acá. Por ejemplo, ¿qué características, vamos a ver acá, qué características ecográficas tienen los tumores de ovario metastásicos? ¿Cómo se ve en la ecografía? Los tumores de ovario metastásicos. ¿Cómo lo veo en la ecografía? ¿Qué signo ecográfico que yo vea me indica, puede ser metastásico? Le dan claves. Que sea gigante, que sea muy vascularizado, que sea bilateral. ¿Cuál marcarían ahí? ¿Cuál de estos signos ecográficos o de estas características me hacen pensar que puede ser metastásico? O sea, que no es del ovario, sino que de otro órgano se ha ido a los ovarios. ¿Cuál de estas características? Que sea gigante, que tenga mucha vascularización, que sea bilateral. ¿Sí? Que sea bilateral. Como la imagen acá. Un tumor, otro tumor. Que sean tumores entre 8 a 12 centímetros, que sean tumores bilaterales y que sean tumores sólidos. Estos son características ecográficas de tumores metastásicos. O sea, que no son del ovario originariamente, sino que han venido de otro órgano, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta acá, me dicen que un tumor que nació del sistema gastrointestinal. Ahora, para considerar un tumor gastrointestinal, se ha originado a este nivel, se ha ido para los ovarios, sería un estadio 4, ¿no? Del estómago. Acá me da un dato importante, que es un tumor secretor de mucina. ¿Qué tumor tiene esa característica? Que se va a los ovarios, que con mayor frecuencia se origina en el estómago y que secreta mucina. El tumor de Krukenberg, que es muy agresivo, que tiene otra característica, que tiene células en anillo de sello, productores de mucina. Esa es la característica de los tumores de Krukenberg, ¿ok? El tumor de Brenner es benigno en el mayor porcentaje de casos, fibrotecoma benigno. Aquí me puede dar la triada de Meigs. ¿Se acuerdan Meigs? ¿Cuál es la triada de Meigs? Asitis,
efusión pleural, sobre todo del lado derecho. ¿Y qué más? Tumor sólido ovárico. Esta triada me da el síndrome de Meigs y con mayor frecuencia son los fibrotecomas. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, estamos sacando bastantes datos de esta pregunta, porque quizás no nos pregunten lo mismo, pero quizás esta vez nos pregunten fibrotecoma o nos pregunten características ecográficas de un tumor metastásico. Entonces, ya hemos abarcado bastantes temas, bastantes datos. Mujer de 40 años, mujer de 40 años, sin retraso menstrual, que presenta palpitaciones. Mira, este dato que te dan. Presenta palpitaciones. Yo leo esta pregunta, yo puedo pensar que de repente están en el segmento de cardiología, medicina interna, ¿no? Pero me doy cuenta que estoy en el segmento de ginecología. Me dicen pérdida de peso, como aumento del apetito, diarrea, hiperactividad e irritabilidad. Estos datos, según sus conocimientos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué puede estar pasando en esta paciente? ¿Una qué? Mm, claro, uno ve esto, ¿no? Palpitaciones, pérdida de peso, irritabilidad, diarrea. Esto es lo que nos han enseñado, ¿no? Que aparece en las pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Pero vamos a ver qué tiene que ver esto con el ovario, ¿no? Dicen al examen la presión 90-60, mientras taquicárdica, otro dato, piel caliente y húmeda, que es frecuente en las pacientes con hipertiroidismo. O sea, acá tengo una paciente de 40 años con hipertiroidismo o con crisis hipertiroidea, ¿no? Abdomen. Mira, ahora me dicen que tiene matidez desplazable. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que es mate, que hay algo sólido, ¿no? ¿Qué puedo entender con esto? Puede haber también líquido, puede haber algo sólido que está ahí, ¿no? Ahora, normalmente cuando hay ascitis te pone el signo de la oleada positivo, ¿no? Tiene una masa abdominal palpable en fosa ilíaca derecha. Entonces, lo que me quieren decir acá es que hay un tumor de ovario. Esto me están diciendo muy bien. Entonces, tengo hipertiroidismo y tengo tumor de ovario. Temblor fino en miembros superiores, sigue siendo características del hipertiroidismo. Ecografía, tumor heterogéneo, mira. O sea, cuando es heterogéneo, ¿tira para bueno o tira para malo? Tira para maligno, ¿no? De 8 centímetros en anexo izquierdo. Y el útero y el ovario, el anexo conservado. Tiene ascitis, mira. ¿Ascitis tira para bueno o tira para malo? Tira para maligno. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí nosotros tenemos que saber que dentro de los tumores de células germinales, ¿no? Los cuales pueden contener células folliculares primordiales, ¿no? Elementales, como por ejemplo los teratomas inmaduros. Los teratomas inmaduros, nosotros sabemos, a ver, el teratoma maduro es el tumor benigno más frecuente en las mujeres de menos de 30 años. El teratoma. El teratoma, estamos acá, teratoma maduro. Muy bien, tumor benigno más frecuente en mujeres de menos de 30 años. ¿El teratoma qué características tiene? Que tiene componentes del endodermo, del ectodermo y del mesodermo. O sea, puede contener uñas, pelo, músculo, ¿no? Es un tumor mixto. Puede tener inclusive ojos, cartílago, cabello, ¿no? Es el tumor, un teratoma maduro. Tenemos la contraparte, que es el teratoma inmaduro. Este teratoma inmaduro se caracteriza porque tiene elementos celulares primitivos inmaduros y el que le da la malignidad, el componente histológico que le da la malignidad son las células neurales primitivas. ¿Ok? Los túbulos neurales primitivos es el que le da la malignidad al teratoma inmaduro. Así como el teratoma inmaduro, hay un tumor que se llama tumor del estruma ovario, que tiene
como contenido tejido tiroideo, de células tiroideas, tejido de células tiroideas. Y por eso que estas pacientes pueden tener tumor de ovario palpable y pueden cursar con todos estos síntomas de tiroides, ¿no? Porque contienen células, ¿no? De la glándula tiroidea, el estruma ovaris. Por lo tanto, aquí la alternativa es el estruma ovario. Sí, muy bien, no, no es muy complicado aquí. Ya, acá ahora. Ahora hablamos de una mujer joven, mira. En ovario hay esa característica, que puede haber mujeres jóvenes sufriendo estas patologías. Pero cuando uno piensa en un tumor en una mujer joven de 13 años, al toque piensa que puede ser benigno, ¿no? Pero también tenemos que saber que hay neoplasias malignas que pueden cursar en ese rango de edades. Dice, es llevada a consulta por sus papás por ausencia de menarquia, o sea, no le viene su periodo, no tiene molestias, pero al examen se ve una masa levemente dolorosa a la palpación en la región inferior del abdomen, no signos peritoneales. Le hacen una ecografía pélvica, porque obviamente por la edad no le pueden hacer una ecografía transvaginal, y se evidencia un tumor complejo sólido. Este dato de complejo sólido ya me hace pensar en algo malo. Multilobulado, igualmente, multilobulado me hace pensar en algo malo, que mide 11 centímetros de diámetro y presencia de líquido libre y escasa cantidad. Y tiene la hormona gonadotrofina coriónica, está aumentada, está positiva. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Para que sea torsión anexial, ¿qué tendría que haber? ¿Qué dato tendría que haber acá? Dolor. Y acá me dice que es asintomática. Por lo tanto, esta alternativa la voy cancelando. Quiste ovárico funcional. Puede ser. Tendría que tener características B de benigno, pero acá no. Es complejo y sólido y multilobulado. Y un quiste ovárico funcional no tiene estas características sonográficas. La anulo. Embarazo ectópico. Al decirme que le hicieron ecografía pélvica, quiere decir que la paciente nunca inició actividad sexual, por lo tanto, la voy descartando. Entonces, me quedo entre disgerminoma y teratoma quístico maduro. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Y por qué? Acá miren, aquí ya tenemos nosotros que deducir de todos estos datos qué datos me dan para maligno y qué datos me dan para benigno. Para benigno, bueno, puedo decir la edad. Para maligno, ¿qué características tiene? Que es un tumor, que es un tumor complejo, es un tumor sólido, es un tumor multilobulado, es un tumor de más de 10 centímetros y es un tumor que tiene líquido libre. Y según yo revisando acá los criterios ecográficos de un tumor benigno y de un tumor maligno, tenemos aquí características de benignidad de un tumor y características de malignidad. Estas, las de arriba, son características de maligno. Por ejemplo, que el tumor sea irregular y sea sólido, como este de acá. Mira este tumor totalmente irregular. Y el hecho de que se vea blanco quiere decir que es sólido. Presencia de ascitis en esta ecografía. Acá vemos el útero y esto negro que está atrás es líquido. Aquí que tenga más de 4 papilas, acá hay una papila, 2 papilas, 3 papilas, 4 papilas, 5 papilas, malignidad, que sea irregular y multiloculado. Vean, acá tengo un lóculo, acá hay otro lóculo, es multiloculado, y otro que tenga vascularidad. Miren la cantidad de vasos intratumorales que hay. Entonces, aquí la alternativa correcta sería
disgerminoma, porque este tumor tira más para maligno que para benigno por estas características que te da de complejo, sólido, multilobulado, más de 10 centímetros y tiene líquido libre. Por lo tanto, ahí yo marcaría más maligno que teratoma quístico maduro, ¿no? Que es benigno. Ahora, y te preguntaran, ¿cuál es el tumor, el cáncer de ovario, el cáncer de ovario más frecuente en el embarazo? Y le dan las alternativas: el seroso, mucinoso, disgerminoma, te ponen aquí tumor de Brenner. ¿Cuál marcarían? Disgerminoma. Este es el tumor más frecuente en la gestación. Muy bien. Y seguimos con las preguntas. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponden a tumor maligno de ovario? Teratoma inmaduro. Muy bien, el tumor de Brenner, que es un tumor de células transicionales similares al urotelio, ¿no? Esa es la definición. Es en su mayor frecuencia benigno. Teratoma maduro, ya como lo dijimos, el más frecuente en mujeres de menos de 30 años. Muy bien. El endometrioma, ¿qué es el endometrioma? También llamado los quistes de chocolate, ¿no? Esto es mucho más frecuente verlo en qué patología femenina, en la endometriosis. Muy bien, seguramente ustedes ya han llevado este tema de la endometriosis, ¿cierto? ¿Cuál es la característica o la sintomatología más frecuente de la endometriosis? Dismenorrea, ¿no? La disquesia, la dispareunia, eso ya, disquesia, dispareunia, eso ya me puede hablar de disuria. Cuando ya tengo esos datos, aparte de la dismenorrea, que es dolor con la menstruación, se me agregan estos síntomas intestinales, con las relaciones sexuales, con la micción. ¿En qué puedo pensar? En cuando ya le duele a la paciente cuando hace deposiciones, cuando le duele cuando hace relaciones sexuales o cuando micciona de una endometriosis profunda, ¿no? Estos ya son datos de endometriosis profunda. Muy bueno, para reforzar un poco. Listo. Y cistoadenoma es el tumor benigno más frecuente en las mujeres, en general. En todas las edades es el tumor más frecuente. Si te dicen en mujeres jóvenes, teratoma. Si te dicen en general, el cistoadenoma. Muy bien. Esta pregunta de acá. Mujeres 52 años con tumor sólido bilobulado en anexo derecho. ¿Cuál es la causa más probable, dicen? Así lo han preguntado en el 2014. Más que ¿cuál es la causa? Sería, ¿cuál sería el estirpe, ¿no? Tumoral más probable, ¿no? ¿Cuál sería ahí? ¿Podría ser quiste dermoide? ¿Por qué no? El quiste dermoide es el teratoma maduro, ¿no? Y por la edad ya no da, ¿no? Está un poquito alejado. Cistoenoma podría ser, lo dejo ahí. Endometrioma podría ser más lejos, ¿no? Porque recuerden que el endometrioma dijimos que es más frecuente en la endometriosis. Y en la endometriosis es mujeres en edad fértil, ¿no? Mujeres en edad fértil, acá ya 52 años, se va alejando. Y tampoco me dice, ¿qué otro dato me tendría que decir para pensar en endometrioma? ¿Cómo se ve el tumor? En vidrio esmerilado y no me dicen. Por lo tanto, también descarto. Cáncer de ovario podría ser
Podría ser también. Me quedo con dos. Cáncer de trompa, dice. También podría ser, pero es más alejado. El cáncer de trompa es mucho más raro. Entonces lo puedo dejar ahí. Me quedaría entre cistoadenoma y cáncer de ovario. Entonces, ¿cuál marcarías? Cáncer de ovario, ¿no? Por la edad y porque el tumor es lobulado. Lobulado, recuerden que ecográficamente es una característica de malignidad. Muy bien. Entonces, recordemos acá un poco algunas características que tienen los tumores de ovario y que me pueden hacer pensar en el estirpe histológico que se puede estar presentando según algunas características. Por ejemplo, acá le preguntan, los tumores gigantes de ovario, enormes, gigantes, tumores gigantes de ovario, ¿tira más para benigno o para maligno? ¿Qué dicen ustedes? En su mayor porcentaje de casos, ¿los tumores gigantes de ovario son más malignos o benignos? Son más benignos. ¿Ok? Pero no confundir que en la ecografía transvaginal, en los criterios de IOTA, que el tumor sea más de 10 centímetros, le da criterio de malignidad, pero es en la ecografía. ¿Ok? En la práctica clínica, la mayoría de tumores gigantes, si tú ves un tumor, mientras más gigante es, que parece un embarazo, lo más probable es que sea benigno. ¿Ok? Los tumores que pueden tener dimensiones de más de 20, 30 centímetros son los mucinosos. Los que tienden a ser bilateral son los metastásicos. Si un tumor es quístico, tiramapa benigno. Y cuando dice quístico, en la ecografía, ¿cómo se ve? Se ve negro. ¿Negro qué quiere decir? Anecoico o anecogénico. Muy bien. Si me dice que es en vidrio esmerilado, pienso en endometrioma. Si me dice que es un tumor sólido con efusión pleural con ascitis, síndrome de Meigs. Más frecuentes son los fibromas. Y si es un tumor con trabéculas, heterogéneo y con imágenes que flotan dentro, puede ser un teratoma. Mixto con trabéculas. Esa es la característica de los teratomas. Porque, por su contenido, ¿no? Porque puede tener cabellos, pelos, puede tener dientes, músculo, y todo eso hace que se vea mixto en la ecografía y con algunas trabéculas. Acá, volvemos acá. Mujer de 21 años nulípara. Una mujer bastante joven, ¿no? 21 años nulípara, con aumento del volumen abdominal desde hace 3 meses, ¿ok? Aumento del diámetro abdominal ya me hace pensar que probablemente esté apareciendo una tumoración ahí, ¿no? Dice que al examen físico se ve un tumor abdominopélvico de 16 centímetros. En la ecografía abdominal se ve sólido, ¿ya? Entonces sólido puedo pensar en maligno. ¿Y cuál es el diagnóstico más probable? Pregunta en 2014. ¿Cuál creen que sea la alternativa acá? 21 años, tumor grande, sólido. Podemos ir viendo las alternativas. Tumor de células de la granulosa. ¿Podría ser? En realidad sí podría ser. Tumor de las células de la granulosa tiene una característica peculiar. ¿Qué produce este tumor? Claro, la granulosa produce estrógeno, ¿no? Aquí nos tendrán que dar un dato de repente sugestivo a ello, como por ejemplo que la paciente presente hiperplasia endometrial o que tenga sangrado uterino normal, para poder pensar que este tumor está produciendo estrógenos y está engrosando el endometrio. No me dice nada de eso, ¿no? Me dice 21 años, tumor de 16 centímetros y sólido. Muy bien. Fibroma subsenoso, dice. Ya, de por sí eso está mal redactado, ¿no?
Entonces esto yo lo anulo. Fibroma subseroso no existe. Disgerminoma. ¿Podría ser? Sí, podría ser porque le da a la paciente. Los disgerminomas tienen dos características a secas, que es en mujeres de menos de 25 años y son tumores sólidos. Esas son dos características de los disgerminomas y aquí cumplen. Fibroma de ovario. El fibroma de ovario es un tumor sólido también, tumor sólido en el ovario, pero suele ser benigno. El fibroma es un tumor benigno. El tumor de Brenner es un tumor también que en su mayor cantidad de veces es un tumor benigno. No produce ningún tipo de hormona. Entonces, ¿cuál sería aquí la alternativa que marcaría el chico? No está tan fácil, ¿no? Pero aquí la alternativa es disgerminoma, porque es más frecuente que las demás patologías. Y aquí el otro que le podría hacer la pelea es el tumor de células de la granulosa, porque ese también es en mujeres jóvenes. Pero dos cosas. Uno, no te da ningún dato de hiperestrogenismo. Y segundo, que el disgerminoma tiende a ser más sólido que estos tumores, que tienden a ser sólidos y quísticos. Los granulosos suelen ser tumores sólidos y quísticos. En cambio, el disgerminoma es netamente tumor sólido. Muy bien. Aquí, ¿cuál de los tumores es productor de estrógeno? Acá hay un error, ¿no? Es el tumor de la célula de la granulosa. Esta es la alternativa correcta. Y bueno, aquí preguntaron estadios, pero lo bueno es que siempre cuando preguntan de una enfermedad ginecológica o un cáncer ginecológico que habitualmente no preguntan, casi siempre es estadio uno o estadio 2. Casi siempre es estadio uno en realidad. Acá, por ejemplo, preguntaron esto. Mujer de 45 años presenta un tumor en ambos ovarios, dicen, en ambos ovarios, con extensión hacia el útero y trompas. ¿A qué estadio clínico corresponde? Entonces, acá tenemos el útero, el ovario, las trompas de falopio, más o menos así. Entonces, eh, si el tumor está localizado solamente en un ovario, estadio uno. Si el tumor está localizado en los dos ovarios, ¿no? Es estadio 1B. Muy bien. Ahora, hay 1C1, 1C2 y 1C3. C1, si el tumor se rompe antes de la operación, o sea, previo a la operación. C2, si se rompe intraoperatoriamente, o sea, el tumor se abre y se rompe, es un C2. Y C3 es si en el líquido acítico hay células malignas positivas. Esto es estadio 1C3. ¿Ok? Entonces, estadio 2 es cuando el tumor crece tanto que compromete el útero y los órganos pélvicos. Por lo tanto, aquí, ¿qué estadio sería? Estadio 2, porque me habla que se ha extendido hacia el útero. Cuando el tumor del útero se va y toca el útero, perdón, el tumor del ovario toca el útero, ya lo transforma en estadio 2. Cuando hay compromiso del útero, ¿ok? Serosa uterina. Muy bien. Acá, mujer de 17 años, asintomática, acude a consulta con estudio ecográfico de chequeo donde se evidencia una masa dependiente del ovario izquierdo. ¿Qué marcadores solicitaría en este caso para estudio de tumor de células germinales? ¿Cuál de todos estos marcadores es más sensible para tumores de células germinales? El SH y la alfa-fetoproteína. El cáncer de ovario, el cáncer de ovario, ¿cómo es su vía de diseminación?
¿Cómo se disemina el cáncer de ovario? ¿Recuerdan? Por vía transcelómica. Claro, por vía transcelómica. Así se disemina el cáncer de ovario, por vía transcelómica. ¿Ok? Por eso que en estadios ya avanzados, este tipo de diseminación me produce la citis. Y la citis hace que se eleve el marcador CA-125. Ahora, el CA-125, ¿en qué otras patologías benignas se puede elevar grandemente? O sea, nosotros sabemos que el CA-125 se puede elevar eh, en patologías como en miomas, durante la ovulación, EPI, pero hay dos patologías que la pueden elevar a rangos neoplásicos, vale decir, valores de 400, de 500. ¿Cuáles son esas dos patologías benignas que pueden elevar de esa manera el CA-125? ¿Recuerdan? Uno es la TBC enteroperitoneal. La TBC enteroperitoneal puede elevar el marcador CA-125 a valores neoplásicos y la otra es la endometriosis. Porque estas dos entidades, ¿qué tienen en común? Que van a irritar el peritoneo. Y esta irritación severa va a hacer que se eleve el glicoproteína sea 125. Se eleva grandemente en estas entidades, ¿no? Por eso, diagnóstico diferencial del CA de ovario, nunca se olvide, ¿no? La TBC, enteroperitoneal, la endometriosis también es una. ¿Y cómo hago la diferenciación? ¿Cuál es el método más eficaz para poder diferenciar o dar el diagnóstico de un CA de ovario? ¿Cuál es? Tratamiento. ¿Cuál es, chicos? A diferencia de otros cáncer, el cáncer de ovario, tú no sabes si es cáncer hasta que no lo operes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del cáncer endometrial, el cáncer de mama, el cáncer de cuello, de vulva, antes de operarla, tú ya tienes el diagnóstico, porque lo puedes biopsiar, porque es externo. Y el endometrio puedes ingresar mediante histeroscopía, pero el ovario no, porque hay una premisa, justamente lo que les decía. Si tú tienes acá el tumor de ovario, tú no puedes sacar un pedazo de este tumor. Porque ¿qué pasa si tú sacas un pedazo de este tumor, solo un pedazo para biopsia? Lo diseminas o le aumentas el estadio, ¿no? A 1C1, 1C2, ¿no? A 1C1. De lo que era un 1A, al abrirlo para sacarle un pedazo, le subes el estadio a 1C. Por lo tanto, la biopsia en cuña, ¿no? De un tumor está contraindicado, no se hace. Entonces, al yo no saber si es cáncer o no, hasta que lo opere, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? Acá está. La parotomía exploratoria más biopsia por congelación. ¿Han escuchado ustedes este término, biopsia por congelación? También llamado biopsia intraoperatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que en el acto operatorio extirpas el tumor en su totalidad, sacas todo el anexo que contiene el tumor, eso se llama anexectomía. Y este anexo con el tumor lo mandas donde el patólogo, que el patólogo te está esperando ahí en su servicio, recibe el tumor, la somete a bajas temperaturas en un criostato, lo cual se llama biopsia por congelación, y en el rango de más o menos 30 minutos te envía la respuesta y te dice, doctor, positivo para cáncer, o te dice, doctor, negativo para cáncer. ¿Y para qué es importante eso? Para saber qué va a continuar la cirugía. Si sale positivo para neoplasia maligna, ¿qué tengo que hacer?
estadiaje por cáncer de ovario. Y si me sale negativo para neoplasia maligna, ahí termina la cirugía. Termina. Pues es importante la biopsia por congelación y ese es actualmente el tratamiento para los tumores complejos. ¿Ok? Anexectomía más biopsia por congelación. Eso también alguna vez han preguntado. Entonces, estadio uno en cáncer de ovario. Esta es la clasificación actual de estadios por cáncer de ovario. 1A, cuando un solo ovario está afectado, pero la cápsula está intacta. 1B, los dos ovarios están afectados, cápsula intacta. 1C se divide en 1C1, 1C2, 1C3. 1C1, cuando hay ruptura, esta es intraoperatoria. 2, ruptura preoperatoria, o sea, antes de la operación ya se rompió el tumor. Y 3C, cuando hay líquido ascítico positivo. O sea, cuando la citis, sacaste líquido, lo mandaste a estudiar y te dicen células malignas, positivo. Ese es 1C3. Luego, el estadio 2. El 2 se subclasifica en 2A y 2B. El 2A, cuando hay compromiso aparte del tumor de ovario, hay compromiso del útero, que vendría a ser este de acá, ¿no? Esta clave de acá, de esta pregunta. 2B, ¿qué viene a ser? Cuando hay compromiso de otros órganos intrapélvicos, como por ejemplo el recto y la vejiga, pero superficial, o sea, contacto externo, ¿ok? Vejiga. Muy bien. Estadio 3. 3 también se subclasifica en 3A. 3A cuando hay compromiso de ganglios retroperitoneales positivos. 3B, cuando hay implantes metastásicos en el peritoneo pélvico, pero implantes macroscópicos, pero de menos de 2 centímetros. 3C es cuando hay implantes metastásicos, eh, implantes, a ver, ¿ves? Implantes peritoneales metastásicos de menos de 2 centímetros. 13, implantes peritoneales metastásicos de más de 2 centímetros. Ese es el estadio 13. El 4 lo subclasifico en 4A y 4B. 4A, cuando el líquido del derrame pleural ha salido positivo para malignidad. Y 3B, cuando hay compromiso de metástasis a distancia. Por ejemplo, el pulmón, el hígado o los ganglios inguinales positivos. Cuando hay ganglios inguinales positivos, automáticamente es un estadio 4B. Todo esto es en cáncer de ovario. Entonces, acá vienen dos términos que seguramente ustedes lo van a escuchar. ¿Qué es el estadiaje por cáncer de ovario y qué es la citorreducción? Son dos términos que utilizamos en cáncer de ovario cuando hablamos de tratamiento. Entonces, estadiaje de cáncer de ovario básicamente para estadios 1 y estadios 2. Y citorreducción para mayor de estadio 2. En concepto, la citorreducción se define como el máximo esfuerzo quirúrgico para resecar la enfermedad macroscópica, o sea, la enfermedad que es visible al ojo humano. Entonces, esto se conoce como R0 o citorreducción completa, máximo esfuerzo quirúrgico para resecar la enfermedad macroscópica. ¿Para qué estadios hace la citorreducción? Estadios 3 en adelante. Si es estadio 1 o estadio 2, hacemos lo que es el estadiaje por cáncer de ovario. ¿Qué es el estadiaje? ¿En qué consiste el estadiaje? Vamos a ponerlo acá.
El estadiaje consiste en histerectomía total, histerectomía, a ver, estadiaje por cáncer de ovario consiste en histerectomía total, consiste en linfadenectomía pélvica y linfadenectomía para-aórtica. ¿Qué más se extrae en el estadiaje? Omentectomía, omentectomía inframesocólica, biopsias múltiples de peritoneo. ¿Qué más? Lavado de cavidad, lavado de cavidad y ese líquido con el cual se lavó la cavidad se manda a estudiar. Entonces, histerectomía, linfadenectomía, omentectomía, biopsias múltiples de peritoneo y lavado de cavidad. Todo esto es estadiaje de cáncer de ovario para estadios 1 y estadios 2. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con esto? Ver hasta dónde ha avanzado la enfermedad, porque no es evidente, no se ven implantes más allá de la pelvis, entonces le hago estadiaje. Pero si yo ya veo implantes, como por ejemplo en el estadio 3, veo ya implantes peritoneales menos de 2 centímetros o implantes peritoneales de más de 2 centímetros, hago la citorreducción. Entonces, no confundir el término citorreducción con estadiaje. Uno es para estadios tempranos y citorreducción para estadios más avanzados del cáncer de ovario. Por ejemplo, te puedo preguntar, paciente mujer de 42 años, gesta 0 para 0, ¿el no tener hijos es factor de riesgo o factor protector para cáncer de ovario? ¿Qué dicen? El no tener hijos, ¿sería protector o factor de riesgo para ovario, para cáncer de ovario? Es un factor de riesgo, claro. Porque recuerden la teoría de la ovulación incesante, ¿no? Que es un factor de riesgo. Entonces la gestación te da 9 meses que no va a haber ovulación. Por lo tanto, no va a haber factor de riesgo, por lo que se convierte en factor protector. El tener hijos, el salir embarazada. Entonces, la pregunta te haga así, gesta 0 para 0 con ecografía transvaginal que se ve tumor de 10 por 8 centímetros, complejo, sólido, irregular. Tiene el CA 125 en 298. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Y te ponen, ¿vale? Alternativa A, histerectomía total. Alternativa B, te ponen laparotomía exploratoria más anexectomía más biopsia por congelación, o C, te ponen de frente a hacer citorreducción, D, te ponen eh, pedir tomografía y resonancia magnética. ¿Cuál alternativa marcarías? La histerectomía, la laparotomía más congelación, la citorreducción o pedir tomografía y resonancia. En este caso de acá, ¿cuál sería la alternativa más adecuada? Muy bien. Histerectomía total no es una alternativa correcta debido a que eh, el solamente sacar el útero no es tratamiento para los tumores de ovario. Es incompleto. Entonces, no es una alternativa adecuada. ¿Ok? Pedir tomografía y resonancia. Podrías pedirlo, es cierto. No es jalado de los pelos. Puede ser una alternativa válida. Pero teniendo esta alternativa de la parotomía y mi biopsia por congelación, esta es la alternativa más adecuada. Porque con esto yo ya voy a tener diagnóstico, porque la biopsia por congelación me va a dar el diagnóstico, y con ese diagnóstico yo ya voy a poder hacer un tratamiento, que en este caso sería estadiaje o citorreducción, en este caso, en el cual el tumor está en un ovario nada más. Entonces, si el tumor está en un ovario, ¿qué estadio sería? 1A. ¿Qué tratamiento le daría?
estallaje por cáncer de ovario. Muy bien, entonces más o menos así es el manejo del cáncer de ovario. Ahora, de estos tumores de acá, estos son tumores de ovario, tumor de células, perdón, eh, adenocarcinoma seroso de alto grado, es alternativa uno. Adenocarcinoma seroso de bajo grado, alternativa 2. Teratoma inmaduro, grado 3. O disgerminoma. ¿Cuál tiene mejor pronóstico en el mismo estadio? Si todos estuvieran en un mismo estadio, ¿cuál tendría el mejor pronóstico? ¿El adeno de alto grado, el adeno carcinoma de bajo grado, teratoma inmaduro grado 3 o el disgerminoma? El disgerminoma. Este tiene mejor pronóstico porque son quimio, quimiosensibles. Muy bien. Entonces, este es el de mejor pronóstico. ¿El de peor pronóstico cuál es? El adenocarcinoma de alto grado. Ese es el que tiene un peor pronóstico. Peor pronóstico. Muy bien. Y adenocarcinoma seroso de alto grado. Muy bien. Tiene un peor pronóstico, pero responde muy bien a la quimioterapia. ¿Verdadero o falso? El adenocarcinoma de alto grado es buen respondedor a la quimioterapia. Sí. Todos los tumores agresivos, ya sea en mama, de cualquier órgano, responden a la quimioterapia. Pero ¿cuál es el problema? Que tienen alta posibilidad de recurrencia. O sea, ¿qué es recurrencia? Hay que saber definir y diferenciar lo que es recurrencia y lo que es persistencia. Entonces, ¿por qué es altamente agresivo? Porque le das el tratamiento, aparentemente responde, pero lo más probable es que dentro de del primer año o primeros 2 años, va a regresar la enfermedad. Y cuando vuelve la enfermedad, ya se vuelve incontrolable. Y esto hace lo seroso de alto grado. Que si bien es cierto, me va a poder responder bien a la quimio, pero también es cierto que va a regresar la enfermedad. Tiene más posibilidad de regresar que los de bajo grado, que los teratomas inmaduros. Entonces, recurrencia es cuando le doy tratamiento al paciente y aparentemente ha habido respuesta, y en el seguimiento se ve que la enfermedad ha vuelto. Recurrencia. Persistencia es, hago el diagnóstico de cáncer, la paciente no recibe tratamiento por X motivos, o recibiendo tratamiento se ve que el tumor no responde, sino que comienza a crecer. Entonces, eso es persistencia, porque no ha habido un tratamiento adecuado, no ha habido una respuesta y el tumor, simplemente el cáncer comienza a progresar, a progresar. Esa es persistencia de enfermedad, no es recurrencia. Ya, entonces son dos términos que hay que saber usarlos en el contexto adecuado. Muy bien.